Thank you. See you later. Sí. Bueno, aquí terminamos con la segunda presentación del día y veo que ya se conectó la próxima experta invitada. Espérate, te hago co-host. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, bien puntual. Ahí tenemos a María José Albarrán Ceballos representando a WOMSI. Gracias a WOMSI por ayudarnos aquí contigo. Y ayer tuvimos a María Sofía Mondragón, que estuvo muy bueno la presentación de ella. Aprendimos bastante. ¿Cómo estás? Pues no, muchas gracias. La verdad es que feliz de estar aquí, Ed. Es un trabajo titánico el que has tenido y ayer estuve justamente asistiendo a algunas de las conferencias de mis compañeros que han estado justamente compartiendo todos los conocimientos. Sí. Y yo creo que te explota la cabeza, ¿no? Este sí. tema es... A mí me explotó. En la tarde yo... ¿Verdad? me quedé dormido. Es una situación en donde dice, bueno, hace 10, 15 años decías, ¿no? La tecnología nos va a alcanzar, yo creo que ya nos tiene en sus manos en muchas situaciones y justamente esta parte de, pues, hicimos una pausa como humanidad, ¿no? Pero pues la tecnología no dejó de avanzar. No dejó, para nada. Inclusive no. creó más oportunidades. Por ejemplo, en el panel de ayer de la gente de FinTech, que estaba Miguel Paredes de RIMA, que decía que parte de la pandemia, ellos tuvieron que extender el grupo de personal que respondían al teléfono, porque hay mucha gente pidiendo información acerca de la pandemia y luego ellos se dieron cuenta de la necesidad de tener AI para poder colectar toda esta información y poder identificar cuáles son los patrones que existen para poder dar mejor servicio al cliente. Entonces es interesante de nuevo cómo funciona todo esto. No, te digo, y la necesidad de una cuestión de transformación digital en toda la parte de los sectores, en todas las verticales, hizo que todo se acelerara mucho más, ¿no? Uf. A lo mejor a ti, a mí, Ed, nos explota la cabeza porque para nosotros de repente son pasos agigantados. Por supuesto que la parte de los desarrolladores dirán, ay, sí, para ustedes sí, ¿no? Para nosotros hemos estado años en este tipo de situación desarrollando y bendito Dios que están ellos, ¿no? Pero uno como consumidor, uno como pues usuario de toda esta parte de tecnología, ve que es un salto muy grande, ¿no? Insisto, tener esta parte de 1 año y medio ya con esta situación de pandemia, pues nos hace que de todos modos todo esté en situación acelerada, ¿no? Hace unos días acudí también a un evento de e-commerce. Y, por ejemplo, el uso de la tecnología en el e-commerce con omnicanalidad, con la parte de inteligencia artificial, con la parte de realidad aumentada, ¿no? Entonces yo les decía y compartía que como usuario quería comprarme unos lentes, ya siento que esto ya, o sea, no he salido a comprar nada. Te los pones, o sea, con la aplicación del teléfono te los pones, sí. Te miras cómo te quedas, dices, sí, creo que están muy bonitos, ¿no? Sí. Entonces, pues, por supuesto, también la parte del comercio ha tenido que dar ese brinco a, no estás en las tiendas, no tienes esta experiencia, pero sí te lo brindo de alguna manera, sí te brindo cómo te vas a ver, sí te brindo cómo vas a tener toda esta situación. Y justo eso hace, ¿no? Que también toda esta explosión, porque además hay una brecha generacional que hoy en día no soporta que las comunicaciones tarden, que las páginas tarden en abrir, que alguien no los pueda atender en el momento, sí. ¿No? Que no tengan este tipo de situación. Pero, ¿qué pasa con la ciberseguridad? Aquí es donde se pone súper interesante esta situación. Exacto, porque todo es basado, y eso es lo que estuvimos hablando ayer en la conversación que tuvimos con el doctor David Bray al final, que yo ya este tipo es un genio, yo no sabía cómo mantenerme casi al nivel de él, no pude, pero sí le hice la pregunta clave, que es el tema de él, pues si todo es común en la base de datos, como tú dices, todo, el modelo, todo se basa en la información que está en el modelo, y si alguien va y envenena uno de esos puntitos, entonces toda tu información queda. Entonces ciberseguridad muy importante, por eso la charla esta mañana de Eli, te apagó la luz, de Eli, sí. Hablando acerca de esta nueva
manera de proteger la privacidad, proteger la información con este nuevo algoritmo o forma de encriptación que están hablando. O sea, el tema de la ciberseguridad es muy importante. Acabamos de ver ahora, por ejemplo, Mo de SailPoint hablando acerca de identidad, y cuántas veces no hemos escuchado los problemas de ciberseguridad de que nos hackearon porque alguien tuvo acceso que no debía haber tenido. Y es que se nos olvidó que esta persona tuvo acceso hace 3 años y nunca se lo quitaron. Entonces, el tema de la ciberseguridad es muy importante. Pero bueno, antes de que comencemos, cuéntanos acerca de WOMSI. Es muy correcto. ¿Puedo hacer una presentación? ¿Puedo Sí, presentar? por supuesto. Muchas gracias. Eso es algo súper importante. Gracias de verdad por la oportunidad de hacer esta situación, de poder presentar todo lo que significa, porque para nosotros es, bueno, wow, es algo que nos encanta tener en este tipo de situaciones, el comentar de qué trata WOMSI. Y básicamente, ¿ahora sí ven mi pantalla? Qué pena, sí. Te atoró el cafecito. Sí, sí, estaba ahí. Pasa. Mira, somos mujeres trabajando para mujeres, ¿no? Mujeres que tenemos mucho tiempo en la parte del medio, mujeres que yo les decía y compartía mi experiencia, tengo 18 o 19 años ya trabajando en esta parte de seguridad informática, de tecnologías de información, hoy en día ciberseguridad, y de repente es un camino súper sola, ¿no? Como mujer es un camino súper sola en donde por supuesto vas abriendo mucho camino a la inclusión de género, ¿no? Pero al final del día es un camino sola. Y las pocas mujeres que están ahí, pues por supuesto nos conocemos, tratamos de hacer algo, ¿no? Pero al final del día, aquí tuvo súper bien Leticia Gamil hacer esta parte de la organización y muchas otras personas que han estado involucrados de la fundación. Y es una organización sin fines de lucro, ¿no? Conformada, como te decía, de mujeres para mujeres. Y el foco es la parte de la ciberseguridad en Latinoamérica. Hoy hemos extendido no solamente en temas de ciberseguridad, pero por supuesto es que nuestro objetivo es disminuir esta brecha de conocimiento, ¿no? La carencia de talentos en la ciberseguridad a nivel de Latinoamérica. Y quiero decir algo súper importante, no es porque no haya talentos, es porque a veces no las conocemos, no las estamos dando a conocer como tiene que ser. Y es una parte importante en el incluir al género, ¿no? No solo como una mujer que representa la parte de ciberseguridad, sino como parte de esta organización, como parte de Fortinet, que también trabajo en Fortinet, soy parte de estas filas. Siempre estamos buscando cómo poder hacer esta inclusión femenina, ¿no? Y entonces reducir esta parte del gap de talento, la parte del conocimiento. Y aquí tenemos un montón de programas en donde podemos estar ayudando a hacer esta inclusión. Tenemos la parte de WOMSI Talks, en donde es un programa constante de charlas de diferente índole, ¿no? Y diferente forma de gente que se acerca a poder ayudarnos con eso, por supuesto todas las voluntarias, ¿no? También. Pero es un programa muy interesante que tenemos diferentes tipos de charlas todo el tiempo, ¿no? La parte de WOMSI Tech, que por supuesto es un programa dirigido a jóvenes en donde también irlos incluyendo desde edad pues, pequeña, ¿no? Primaria, secundaria, a este tipo de tecnología que muchas veces no se cuenta con esta parte, ¿no? La parte de WOMSI Geek Girls, que también es una ayuda para las chicas, para niñas desde muy temprana edad de estar despertando esta parte, pues, de su inducción a la tecnología. Y aquí viene otras 3 cosas que justamente es de donde yo soy líder, que es la parte de talent, que es encontrar la mentoría de voluntarias o gente que se quiera acercar en esta situación hacia personas que están creyendo en este desarrollo y que se acercan con nosotros. Training Center, que acerca a la parte de la industria para dar certificaciones, cursos y diferentes voluntarios que nos están ayudando con este tipo de cursos que vamos a arrancar próximamente. Y la parte de WOMSI Jobs, que es por supuesto todo un ciclo en donde si ya estás capacitado, en donde ya estás con muchos cursos, por supuesto tenemos una recomendación para todas las vacantes que hay y acercarle a la industria justamente a veces esta falta de talento no simplemente por ganas, sino por a veces falta conocimiento, a veces falta de entrenamiento y que nosotros estamos entregando, ¿no?
Entonces, una cosa muy importante, les dejo toda la parte de nuestros canales, todas nuestras redes sociales, todas nuestras páginas, cualquier persona, no solamente es para mujeres, no estamos peleados con los hombres, por supuesto, tenemos una parte que es he for she, es decir, hombres colaborando con nosotros, que siempre son bienvenidos y siempre toda la parte de los cursos no solamente son para mujeres, sino para también hombres. Es tratar de incluir en el género y ahí hemos recibido mucha ayuda también de caballeros que nos están aportando la parte de conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos diferentes maneras de ser voluntario, de ser miembro, membresías. Por favor, métanse con todo gusto. Cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes. Nos encanta tener nuevos integrantes cada vez más y que esta sea una comunidad que cada vez esté creciendo mucho más y mucho más en Latinoamérica, ¿no? Perfecto. ¿Quieres que comience? Sí, por favor. Sí. Perfecto. Pues gracias. Muchísimas gracias. No, a ti. Como yo les decía, muchísimas gracias a todos. Gracias por este espacio. Me encanta la verdad este tema. Como le decía a Ed, yo creo que nos está explotando la cabeza cada vez que estamos viendo diferentes tipos de temas. Y algo que traigo hoy en día para ustedes es el manejo de la inteligencia artificial con la parte de la ciberseguridad. En dónde se hicieron amigos, en dónde se encontraron, en dónde nos están ayudando, pero sobre todo no olvidar la parte del tema de ciberseguridad. Como comentábamos hace rato, estamos en tiempos en donde la parte de la transformación digital, en donde la parte del uso de la tecnología ha sido pues una herramienta indispensable, ¿no? Simplemente a toda nuestra audiencia que hoy nos está escuchando, muchos pueden estar ya desde su oficina, pero muchos seguimos todavía trabajando desde casa y que fuera de nosotros si no tuviéramos todo este tipo de herramientas, ¿no? Y lo rápido que hemos tenido que aprender también, esa es una situación rapidísima, ¿no? Hace rato me decía, se te apagó la luz, es que tuve que comprar un arito de luz para este tipo de tecnologías y este tipo de conferencias, pues por supuesto nos tuvimos que ir equiparando, ¿no? Y ya vimos un poco de la presentación de inteligencia artificial, toda esta vuelca que lo da, que no solamente son robots, sino la tecnología, pero hablamos un poco de la parte de ciberseguridad. ¿Qué nos imaginamos nosotros como usuarios, ¿no? Cuando hablamos del tema de ciberseguridad. Y si lo vemos en un concepto muy fácil, pues es obviamente el hecho de querer proteger justamente de este tipo de imágenes y de personas que nos estamos siempre en la cabeza, ¿no? Sí es verdad que hoy en día las amenazas digitales a veces ya son consideradas la parte de terrorismo. Es totalmente cierto, ¿no? Es cierto que hoy en día robo de información a empresas ya son usadas por este tipo de cibercriminales, como le queramos llamar. Es cierto, ¿no? Y la ciberseguridad justamente es algo que nos compete a todo mundo, que tenemos que estar súper alertas y estar súper precisos en lo que hacemos en la parte de la red. Y lo digo no solamente por nosotros que podemos estar mucho más envueltos en la parte de tecnología, sino todos nosotros como usuarios. De repente es muy fácil utilizar el teléfono, tener miles de aplicaciones y simplemente dar aceptar. Oye, a veces nos ponen casi un letrero de te vamos a robar tu información y nosotros le damos a aceptar, ¿no? Este tipo de hiperconectividad que estamos viviendo con tal de tener absolutamente todo a la mano y tener todo en una cuestión de un dispositivo, nos hace muy vulnerables, nos hace a veces no detenernos a pensar en dónde nos estamos conectando y realmente qué es la ciberseguridad. Y ojo aquí es bien importante. Si a ti te roban los datos, si a ti te roban información, si te roban tu dinero, si te roban cualquier cosa, la parte de los procesos no es lo mismo como una seguridad física. Y entonces hoy en día vamos en la calle y nos vamos cuidando todo el mundo. Yo creo que todo el mundo hemos aprendido, cada quien en su país, cada quien en su región, hemos aprendido a estar con cuidado en la parte de la calle, no tener cuestiones, pues a lo mejor de joyas expuestas y todo eso. Pero ¿qué tal lo hacemos en la parte de la red? ¿Qué tal estamos como humanos y concientizados en la parte de tener una ciberseguridad?
Y así como de repente te subes al avión y te dice, la seguridad es cosa de todos, la ciberseguridad es cosa de todos. ¿Cómo tú como usuario, como un usuario normal de tu empresa, pones en riesgo justamente a la parte de la compañía, de lo que está pasando en tu compañía y de lo que tú pudieras causar en esa parte de la compañía? Entonces, ciertamente como usuario muchas veces nos acordamos de esto, ¿no? Aquellas personas que están detrás, ¿no? Que están haciendo todo este tipo, pues a lo mejor de fechorías, que están tratando de llegar de ciertas maneras, pero mucho uno tiene que ver. Y en ese contexto, si vemos la parte del concepto de ciberseguridad, pues es la protección de toda la parte de la infraestructura computacional que está vinculado a tu empresa, que tiene información, que está en una computadora y que además puede estar en cualquier dispositivo, ¿no? Se dice hoy en día que la ciberseguridad ya no solamente es cosa de una oficina, de un piso, porque la frontera de los dispositivos rompió con todo eso. ¿En dónde está tu frontera de la ciberseguridad? ¿Qué estarías guardando solamente tu compañía? ¿Las computadoras que tienes dentro? Si tú te llevas como usuario la parte de tu computadora, si tú te llevas como usuario la parte de tu teléfono y ahí tienes vinculado toda la parte de los accesos, la parte de tu mail, la parte de diferentes CRMs, todo este tipo de situación, entonces la parte de la frontera está por todos lados, ¿no? Y por supuesto que también son herramientas necesarias que todo mundo tenemos que tener al 100, ¿no? Para poder atender a nuestros clientes, a la gente que nos necesite. Es también una herramienta que se hace en momento, pues obviamente un peligro, ¿no? Existe una serie de estándares, existen protocolos, métodos, reglas, herramientas, leyes, inclusive hay países que ya tienen muy avanzada esta parte de la protección de tus datos, de qué pasa cuando alguien te hackea, qué pasa cuando alguien te roba. Pero hay muchos otros países que todavía estamos en vías de desarrollo y que yo creo que aún faltan, ¿no? Hemos dado pasos, sí, grandes, pero yo insisto, hay todavía una falta de leyes que nos protejan en muchas situaciones. Ahora, ¿cómo se ve el panorama de las ciberamenazas en la parte de América Latina? Hay muchos países aquí que nos están viendo. No tengo desafortunadamente los datos de absolutamente todos los países, pero tenemos ganadores, ¿eh? Tenemos ganadores en cuanto a la parte del número de ciberamenazas que recibieron cada ese país. Es datos 2020, por supuesto, porque el 2021 apenas van a salir la parte del H1, pero son datos que van a estar muy, muy parecidos a la parte del 2021. Tenemos condiciones muy parecidas al año pasado en una cuestión de uso de tecnologías por todos retirarnos a la parte de la cuarentena. Y eso hace, fíjense nada más, en América Latina, 41 billones de intentos de ataques, de ciberataques en el 2020, ¿no? Y si quieren ver más o menos cómo está cada uno de los países, es súper interesante. Y entonces tenemos en esta lámina a Costa Rica, Argentina, México, República Dominicana. Súper interesante cómo está. Imaginen el tamaño de cada país, pero también imaginen el tamaño de los datos. Entonces, como les decía, tenemos ganadores, ¿no? México por ahí con 14 billones de intentos de ciberataques en el 2020, ¿no? Es un montón de ataques que estamos considerando en este año, que estamos teniendo y sufriendo en este año. Costa Rica, 201 millones de intentos de ciberataques. Argentina, 900 millones de intentos de ciberataque. República Dominicana, 158 millones de intentos de ciberataques en el 2020. Estos datos están fundados en toda la parte de la tecnología que tiene Fortinet en el FortiGuard y son datos que se van recabando en toda la parte del año. Brasil, felicidades a Brasil, me emocioné muchísimo con su medalla de plata en la parte de la gimnasia en la mañana, estaba festejando como una loca, muchas felicidades. Y 8.4 billones de ataques tentativos, ¿no? Intentos de ataques en el 2020. Panamá por ahí con 960 millones de intentos de ataque. Colombia con 7 billones de ataques, 7 billones de ataques Colombia. Y Chile con 2.3 billones de ataques, ¿no? Es importante porque vean la parte de los números de intentos de ataque que hay. Es importante ir viendo qué significa cada uno de este tipo de
o sea, no vamos a obviamente profundizar, pero sí a la parte de los trending topics. ¿Qué es lo que más nos están atacando? ¿Qué es donde estamos más cayendo como usuario? Por supuesto, tenemos una gran cantidad de correos electrónicos y el phishing, el famoso phishing, se hace presente, ¿no? Phishing, que significa te pongo al pescadito a ver si caes en la trampa y me das algún tipo de información. El método más usado para la parte del mail, viejísimo y sigue funcionando muy fuerte, ¿no? Esto de gran cantidad, por supuesto, de correos se aumenta con toda la parte de la pandemia para que la gente, sin salir de casa, tenga toda la información disponible en la parte de su correo, ¿no? Bueno, no caigamos en la parte de los phishing, asegurémonos cómo está toda la información, de dónde está llegando ese tipo de información. Y algo súper importante que yo siempre les digo, si piensan que está mal, si piensan y dudan que es posiblemente un ataque, mejor déjenlo pensando como un ataque y no abran el link, no abran el correo, ¿vale? Malware basado en web es un vehículo, por supuesto, muy intenso. Todo este malware, alguna cuestión ahí que te salga una bolita, algo que tú le des clic, puede convertirse en algo que te quiera romper y toda la parte de la computadora y hacer muchas situaciones, ¿no? La parte de las campañas de phishing sigue siendo algo que hace que el ransomware puede estar súper de moda. ¿Se acuerdan de esta situación del ransomware? ¿A qué estamos hablando? Aquel ataque en donde te secuestran prácticamente tu información y te piden dinero para poderte desencriptar o dar un password para poderla habilitar. Ahora, eso no significa que vaya a funcionar, ¿no? Aún después de pagado. Pero bueno, ¿qué está pasando? Obviamente los ataques se están haciendo mucho más sofisticados, un alto grado de sofisticación y de eficiencia en los ataques, tanto así que hay veces que nosotros estando en la industria puedes pasar, o sea, puedes pensar que es algo totalmente dirigido, ¿no? La tecnología cada vez se hace mucho más fino, digámoslo así, ¿no? Y por supuesto, el uso de tecnologías avanzadas y de inteligencia artificial para los ataques dirigidos y que obviamente tengan muchísimo más éxito, ¿no? Los ciberdelincuentes en menos ataques hoy están causando más daño. Anteriormente los ciberdelincuentes tenían que hacer una lucha más exhaustiva para poder hacer ataques masivos y causar un impacto, llámese de cualquier tipo, ¿no? Pero hoy en día es mucho más eficiente la parte de los ataques que están causando y que están haciendo que tengan un impacto mucho mayor, ¿no? Otros hallazgos que hemos visto, toda la parte de las campañas de phishing, como decíamos, es el principal ataque. Y se detectaron que se vuelven a usar troyanos, ¿no? Se vuelven a inyectar troyanos. ¿Qué es un troyano? Pues es un malware, es un tipo de código malicioso en donde se disfraza como algo, como el caballo de Troya, y finalmente cuando está dentro de tu dispositivo, dentro de tu computadora, dentro de tu red, pues puede disparar y abrirle la puertita a muchísimas otras cosas de código malicioso, ¿no? El trabajo remoto, por supuesto, abre diferentes tipos de vulnerabilidades a los usuarios, ¿no? Tenemos enrutadores o tenemos diferentes tipos de equipos de casa en donde, yo no sé, hagan una prueba ahorita y de repente vean la parte de los enrutadores de todos sus vecinos y hay muchos que tienen el nombre de la compañía que te da la parte del internet, ¿no? Hay mucha gente que no cambia la parte de la contraseña para una contraseña fuerte y no se lleven una sorpresa si de repente ustedes entran a ese ruteador y encuentran que no solamente está conectado, porque eso es bien importante, no solamente están conectados todos los dispositivos en casa de sus hijos, sobrinos, visitas, el refrigerador, las televisiones, las consolas, sino que pueden encontrar luego de repente vecinos, ¿no? Y a lo mejor les molesta que pudieran estarles robando el internet, pero no solamente pudieran estar haciendo eso. Entonces, ojo con la parte de los passwords de su enrutador. Si le duraron, les invito a que le cambien desde el día de hoy esa parte de la contraseña por una contraseña realmente fuerte, ¿no? Botnets. ¿Qué pasa con toda esta parte de los botnets? Pues son obviamente redes que están trabajando de manera automática para poder lograr
ataques múltiples sin que lo tenga que hacer pues, ya de manera manual el agente, ¿no? Entonces, siguen activas las botnets a veces más antiguas de la parte de los códigos maliciosos. ¿Por qué siguen activos esta parte de la red? Porque justamente no, como usuario no hemos evolucionado a poder crear tanta conciencia con todo esto. Y recordemos que en la parte de la ciberseguridad, uno de los puntos mucho más importantes es uno como humano, los errores humanos, la información que tú entregas por teléfono, todo este tipo de ataques sociales que se dicen es una situación súper, súper fuerte, ¿no? Y bueno, para concluir esta parte, no toda la presentación, para concluir qué han pasado con todos los tipos de ataques en el 2020, bueno, se demostró que toda la capacidad de los delincuentes, ¿no? Están siendo mucho más lucrativos, con menos tiempo, con el uso de ransomware, con herramientas antiguas, pero mucho más poderosas porque hay inteligencia artificial también embebida por aquí, ¿no? Se ha adaptado una nueva era de trabajo, ¿no? Siempre tenemos acciones remotas. Hoy en día con todo este tipo de situaciones, incluso congresos que estamos remoto, pero aún así la parte también de los ciberdelincuentes han adaptado toda la parte de los engaños para que estando tú en tu casa, pues puede hacer uso fácil de tu computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Se necesita una cultura mayor, por supuesto, de implementar controles de lo que uno hace, de lo que uno abre, ¿no? Y de repente, por supuesto, la parte de soluciones de seguridad que tienen que ir adoptando no solamente las empresas, sino uno mismo como trabajador remoto, tienen que ir muy ligadas y tienen que ir muy apostando a la parte de la inteligencia artificial. Solo así, con este tipo, hoy en día, de tan sofisticados ataques, es como vamos a poder librar y cruzar este tipo de umbral que nos está haciendo tanto daño, ¿no? Por supuesto que se necesitan plataformas que se manejen de manera integrada y sobre todo para todos nuestros asistentes de hoy, no olviden su plan de ciberseguridad para saber cómo se van a ir moviendo durante el tiempo, en el espacio, con la parte de las contingencias, con toda esta parte de trabajo remoto, es súper importante, ¿no? Y justamente hace rato les decía, ¿no? ¿En dónde se hacen amigos la inteligencia artificial con la parte de la ciberseguridad? Son amigos desde hace mucho tiempo, ¿no? Son amigos en una situación muy vieja, pero hoy en día, además le agregamos todo esto, la inteligencia artificial está en el uso de toda la vida cotidiana. Si hoy se fijan, pues por supuesto visitando cualquier tipo de navegador, cualquier tipo de red social, hay una situación de inteligencia y con esto puede venir una protección también de ciberseguridad o ataques de ciberseguridad. Y si nos remontamos justamente a saber en dónde empieza toda esta parte del uso de inteligencia artificial desde las amenazas, pues muchos de nuestros asistentes recordarán en aquel 1999, cuando Melissa se hizo súper famoso por ser uno de los primeros ataques ya de manera consciente en donde se hace y se acumulan daños millonarios y pérdidas millonarias por el uso de tipos de ataques, ¿no? Pasando, por supuesto, por Código Rojo, por Slammer, por Sacer, por Zeus, y vean el incremento del impacto en dinero que está causando justamente esto, ¿no? Pasamos de 4 millones a un poquito más con la parte de Código Rojo, pero ya un brinco representativo con la parte de Slammer y un brincote ya con la parte de Sacer, y bueno, no ir hablando entonces ya de cuando hablamos de la parte de Stuxnet. Sí, no sé si recuerdan la parte de ese ataque súper dirigido a la tecnología OT o a la parte de las redes escadas de Stuxnet, ¿no? También que le pegó súper fuerte. Y ahí ir hablando, por supuesto, a algo tan famoso como CryptoLocker y como WannaCry, en donde el impacto de ransomware y el impacto que se generó de pérdidas de imagen, de pérdidas de diferentes tipos de situación en negocio es mucho, es brutal, ¿vale? Yo creo que este tipo de situación ha dado también el impulso a que nosotros veamos un poquito en dónde está ya el uso
de la inteligencia artificial en ciberseguridad. A partir de aproximadamente el 2012, después de toda esta historia que se ha ido aplicando a la parte de la tecnología pues, de la vida, de la parte de las computadoras, desde que Turing ponen un aprendizaje automático a las computadoras, luego se empieza a hacer como diferentes tipos de investigaciones, diferentes personalidades en la parte de la industria. Nos remontamos un poquito a 2012, en donde ya el aprendizaje de manera formal, el aprendizaje profundo de toda esta tecnología de inteligencia artificial, se empieza a encontrar al uso justamente del aprendizaje de ciberseguridad, ¿no? Entonces, diferentes tipos de empresas han hecho uso de esta parte de la tecnología, de la inteligencia artificial, para poder hacer frente a la parte de los ataques, ¿no? Por ahí en el 2013, por ejemplo, Fortinet inicia con toda esta parte de la investigación de los productos de tecnología, ¿no? IBM también con toda la parte de la gestión del tratamiento de cáncer de pulmón. Esa es una de las grandes bendiciones, ¿no? Por supuesto, inteligencia artificial combinado con la tecnología, wow, ¿no? Hacia la parte de la medicina hace maravillas, ¿no? Elon Musk, ¿qué hace? Pide una regulación de la inteligencia artificial antes de que alcancemos los 100 años el uso de este, ¿no? Y es, por supuesto, mucha gente lo habrá mencionado, pero también es un parteaguas. ¿Hacia dónde vamos a ir con todo este tipo de máquinas y de inteligencia que nos está hoy explotando la cabeza? Esperemos que no nos exploten más cosas. El señor tiene razón, hay que tener diferentes tipos de regulaciones. Por lo pronto, siempre utilizarlo a cómo tenemos nosotros el conocimiento es mucho mejor, ¿no? Entonces, hablamos que a partir del 2012 en adelante, el uso de la inteligencia artificial para la ciberseguridad no solamente es un hecho, sino es justamente una necesidad. Tener diferentes tipos de tecnología automatizada, por ejemplo, en un centro de desarrollo que están recibiendo toda la parte de las alertas de lo que está pasando con Costa Rica, con Panamá, con Brasil, acerca de un tipo de nuevo malware, día cero, ¿no? Hora cero, todo este tipo de situaciones ya no se lograría si no tuviéramos esta inteligencia artificial para poder correlacionar en dónde está pegando. Si el código está hecho a partir de un código ya existente, pudiera ser de mucha utilidad, pero a lo mejor el cambio es tan radical que se tiene que tener otra diferente y muy radical antivirus, anti lo que ustedes quieran, pero por supuesto no lo podríamos conseguir si ya no tuviéramos esta parte del aprendizaje, de la parte de la toma de decisiones de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una súper diferencia en lo que hacemos cuando tenemos la parte de inteligencia artificial cuando no la tenemos, ¿no? La investigación en las brechas de seguridad, sin la inteligencia artificial, pueden tomar en promedio a veces los análisis que se hacen con personas de 3 a 5 años. Esto, obviamente, se reduce con una parte de inteligencia artificial a segundos, a tener algo como decir, este ataque proviene de esto, está viniendo de esto, viene con este tipo de raíz, viene con este tipo de código, y por supuesto que la parte entonces de inteligencia hace que hoy sea esencial, que sean súper amigos y que la ciberseguridad esté tomando tanta relevancia en una cuestión de adquirir ese tipo de tecnología, ¿no? Fíjense nada más una situación aquí bien importante. ¿Cómo ha sido la parte de la detección de malware? Toda la parte de los problemas que hemos tenido y toda la parte de los avances que hemos permitido, ¿no? La parte de cómo iniciamos en la generación 1, en la detección de malware, era todo basado en firma. Es decir, por supuesto, todos los analistas, la gente experta,
creaban firmas y decían, bueno, pues esto es Melissa, ataca tal puerto o va con este tipo de código, entonces tenemos que hacer una firma que pueda reaccionar para poder mover ese puerto, para poder solucionar o parchar, etcétera, ¿no? Cuando llegaba algo parecido a Melissa, tocaba la puerta y decía, oye, ¿tú te pareces a Melissa? A ver, déjame revisar, te pongo esta firma, puede ser que sí. Ese es un trabajo arduo que puede tener incluso falsos positivos y puede tener diferentes tipos de fallas. En la parte de la generación 2, avanzamos con kit de herramientas avanzadas, ¿no? El tiempo para detectar eran minutos y se hacían análisis de malware automatizado. Ya no solamente era la firma, porque la firma incluso hasta ahora se siguen utilizando, pero eran diferentes tipos de situaciones en donde se ponían a prueba o se ponen a prueba la parte del malware. No es solamente si te pareces o no. Y hoy en día la parte de la generación 3 es un aprendizaje totalmente automático, es a analistas de seguridad virtual, pero de manera automática, y tienes el veredicto en menos de un segundo, ¿no? Esto, por supuesto, no pudiéramos seguir con los ataques que les mencionaba hace rato, con los tipos de ataque tan fuertes como tenemos hoy, si siguiéramos con la parte de la generación 1, con la parte de las firmas, ¿no? Es casi hablar algo como que si llegaras, no sé, por tu acta de nacimiento y todo te lo hicieran a mano. Si no hubiera la parte de una situación ya de computadoras que pudieran tener este tipo de información para ti. Entonces, qué interesante, cómo hace falta, cómo ha sido padrísimo toda esta situación. Y vamos a explicar una parte de la detección de código malicioso justamente con manzanitas, ¿no? Entonces, tenemos la primera versión, la versión 1, digamos, tenemos una manzana y queremos saber si la manzana está podrida o si la manzana tiene un gusanito adentro. Con la forma en que antes lo hacíamos, ¿no? Y que de hecho se sigue utilizando, ¿no? Yo inspecciono el corazón de la manzana. Eso quiere decir que entonces tengo que cortar la manzana a la mitad. Me lleva tiempo, me llevan herramientas, me lleva a que voy a destrozar prácticamente la manzana. Pero voy a investigar si la manzana está mal, sí, seguramente. Voy a ver que esta manzana algo tiene mal. Ya utilicé este primer método, ¿no? La manzana se va a podrir, está podrida, la vamos a desechar. En una segunda generación, no solamente vamos a revisar y vamos a acordar, vamos a ver esta merma que vamos a producir, ¿no? A lo mejor para la manzana, sino hoy en día o con este tipo de etapa vamos a morder. Yo no sé ustedes, pero a mí las manzanas me gustan mucho, pero no me gusta que estén porosas. No sé si me explico, que no estén crujientes. Entonces, para mí es una manzana que no funciona. Entonces, se muerde la manzana. Si la manzana no presenta este crunchy especial, ¿no? La manzana también está mal y la vamos a descartar. Ah, pero qué caray. Entonces, en esta etapa, no solamente estamos teniendo a una persona que tenga que ser experto catador, que le guste la manzana, que diga que para él está buena o está mala, porque a lo mejor a mí me encanta que esté crunchy y hay gente que dice, no, a mí no me importa, la manzana es manzana y me gusta comérmela de todas maneras, ¿no? A menos de que esté podrida. Entonces, ¿vamos a verificar que está mal? Sí, por supuesto. Pero le estás produciendo tiempo, gente catadora, gente que tiene que tener un criterio, gente que tenga que tener todo este tipo de situación. Vamos por otra generación de forma de revisar cómo está la parte de la manzana. No la vamos a abrir, no la vamos a probar, no la vamos a cortar. Eso quiere decir que no vamos a tener esta merma, no nos vamos a tardar tanto. Pero la voy a describir, la voy a agarrar, la voy a oler, voy a decir, oye, ¿no? Ya huele como podrido, todos sabemos ese olor de podrido, ¿no? De las cosas, ¿no? Ya huele podrido, no. Bueno, hay gente tan experta catadora, ¿no? En el vino, en las frutas, que dicen, no, esta sí está crunchy, no está crunchy, puede oler bien, puede oler a podrida, pero al final del día se va a dar un veredicto. Si esta manzana, no, esta manzana no está bien. Entonces ya llevamos 3 formas de revisar esta manzana. Pero entonces aquí es donde le vamos a poner mucho más inteligencia. Vamos a hacer como una trampa a la parte de las manzanas. Y me voy a regresar un poquito, porque entonces de esto estamos hablando de tecnologías. La primera se llamó motor de antivirus.
La segunda se llamó la parte de sandbox, ¿no? Sandbox se le conoce en el ambiente de ciberseguridad como una caja de arena en donde justamente pues se da doble clic al tipo de ataque para saber cómo se va a comportar. Entonces ahí se mordió la manzana, ¿no? Aquí en la parte de déjame describirlo, huele a podrida, estamos utilizando las primeras veces inteligencia artificial, pero hay una evolución todavía. Vamos a tener esta parte de manzanas, vamos a atraer más manzanas, vamos a hacer un producto que tenga trampas para la parte de manzanas, con tal inteligencia, con tal situación, que se pongan más manzanas a pruebas y que con trampas se puedan atrapar a las que estén podridas, ¿no? Perdón. Y es justamente así como va evolucionando la forma en donde nosotros traemos la parte de los productos y ciberseguridad. Se hace una super evolución, se hace una situación en donde tenemos que ir aprendiendo. Hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos lograr con toda esta parte de inteligencia artificial de machine learning? Obviamente, pues agrupar a la parte de los patrones, aprender muchísimo más rápido cuáles son los patrones, cuáles son la parte de los delincuentes, adelantarnos a este tipo de situaciones, por supuesto, y agrupar a toda esta situación en donde nosotros podemos tener los diferentes tipos de ataque, entrando y entrenando en saber cuál está limpio, cuál viene engañado, cuál tiene algún tipo de trampa, que a lo mejor hoy todos lo recordamos como caballo de Troya, al final del día pueden ser algún otro tipo de información, algún otro tipo de nombre que se le vaya a mezclar más adelante, pero que sea siempre un aprendizaje supervisado, irlo alimentando con la parte de los datos correctos, con toda esta experiencia que nos está llegando, con toda esta experiencia que estamos teniendo de la parte del trabajo remoto, de esta rapidez por comprar cosas, de esta hiperconectividad que estamos teniendo todos, ¿no? Digo, yo la verdad es que hoy en día felicito a la gente que no puede vivir sin su teléfono en la mano. Me siento muy mal por decírselos, pero sí, la verdad es que de repente no, antes nos pasaba a las mujeres que te sentías incompleta si no traías tu bolsa. Hoy yo y muchas mujeres que me lo han compartido nos sentimos totalmente incompletas de no traer el teléfono en la mano, ¿no? Entonces, sí es una situación que tenemos que ir aprendiendo toda esta forma, pero con la parte de Machine Learning y de inteligencia artificial estamos teniendo súper resultados, entrenando a toda esta parte de inteligencia, de poder responder, de agrupar a los patrones, de tener un entendimiento mucho mejor, de tener esta rapidez por poder atacar todos este tipo de ciberataques, ¿no? Y de repente me dirán, oye, María José, ¿y por qué es tan importante que se atiendan a la parte de los ciberataques, ¿no? No pasa de que un día la página de alguien, pues le salga un payasito ahí y que diga un chistosito que está hackeado. No, va mucho más allá de eso, va mucho más allá a la pérdida de imagen, a la pérdida de información, a violentar incluso como personas la parte de tu información privada, ¿no? Que se vuelva pública. No sé en Latinoamérica cómo está esta situación. En México ya tenemos hace no mucho, me parece que no más de un año, una ley que prohíbe a todo mundo compartir información que tengas en redes sociales, etcétera, que pueda hacer daño a la parte de tu imagen, sobre todo de mujeres, ¿no? Y hay penas que ya van fuertes a la parte de encarcelar personas, y si es tu familiar, es una pena más grande, ¿no? Por supuesto, por el compartir y por toda esta pena que le causa a una mujer, ¿no? De compartir información, pues, íntima, privada, etcétera. Y imagínense y potencialícenlo en la parte de una empresa, la pérdida de imagen a una empresa. Mucha gente van a decir, oye, compartieron mis datos, ya no voy a comprar. La pérdida de la bolsa que tienen. E incluso se ha paralizado países enteros, ¿no? El uso de banking, el uso de todo por este tipo de ataques. Entonces, hoy es, como yo empezaba mi plática, algo súper serio. La ciberseguridad es cosa de todos. Y justamente la parte de inteligencia artificial nos lleva a tener estos súper buenos resultados. Hoy, la detección, el rate de detección es del 99.9 de efectividad en la parte de los nuevos ataques, ¿no?
microsegundos, milisegundos o subsegundos, ¿no? De detección, que ya tenemos algo súper, súper pequeño. Throughputs, obviamente, cada vez son más throughput, o tenemos mayor conectividad todo el mundo y por supuesto tenemos que saber cómo los respaldarlos. Toda la parte de los archivos que están en Internet, hace falta que alguien los revise y que por supuesto la inteligencia sea algo que tenga muy en claro para todo lo que se necesite, los archivos por hora que sean limpios y todo este tipo de situación. Entonces, súper importante la parte de mejorar los resultados con esta parte de inteligencia artificial y es justamente lo que les traía hoy para hacer un poquito de conciencia, para saber que la parte de la ciberseguridad tenemos que mejorarla todo. Afortunadamente existe la inteligencia artificial y afortunadamente existe toda esta situación de escenarios diferentes y que tenemos para poder evolucionar, ¿no? Y yo con esto, pues, estoy muy agradecida de poder estar aquí y esperando que Ed me pregunte algo. No, ha sido muy bueno. Espérate, aquí tenía unas notitas aquí. Bueno, la última diapositiva, estabas hablando de los famosos Zero Days, o sea, el AI, como se está implementando ahora, puede entonces detectar patrones que no han sido conocidos, entonces estamos hablando como predictivo. Claro, la parte de la predicción es una de las partes más importantes que tiene justamente la inteligencia artificial en cuestión, por supuesto, de la parte de los ataques. Entonces, aquí la detección de día cero, yo no sé si te acuerdas que antes decían, todavía está como que en el día cero, ¿no? Melissa, ¿cuánto tiempo se tardaron en poder sacar este tipo de situación? Hoy en día, pues la parte del día cero se reduce a segundos, ¿no? Entonces, esta predictibilidad que se tiene con este aprendizaje es muchísimo mejor, ¿no? Bueno, entiendo. Ayer estuvimos hablando, pues ayer tuvimos mucha información acerca de... acerca del sí, el uso de AI y vimos cómo se utilizaba el AI en diferentes verticales, ¿no? En gobierno, en moda, la presentación de moda fue espectacular. Padrísima, sí, me Yo encantó. no sabía que estaban tan avanzados en esos temas. Ciberseguridad no se queda atrás. Ciberseguridad es el punto más, diría, súper importante, el tema importante a nivel internacional. AI, inteligencia artificial, no se queda atrás en el tema de ciberseguridad. Ya están más a la mano. Es una tecnología todavía que es nueva, ya está más madura en las soluciones. ¿Cómo la ves? Yo creo, como te decía, en algún momento ponía por ahí en la parte de las gráficas, trabajando desde el 2012, muchas empresas se han dado a la tarea de irlo desarrollando y yo creo, Ed, sin lugar a duda, que todos los grandes corporativos que representamos a la ciberseguridad y que tenemos este tipo de lucha con la ciberseguridad, todos estamos en un uso constante de la parte de inteligencia artificial. Todos tenemos ya el uso de inteligencia artificial. Entonces, ciertamente yo ya lo veo en una escala madura para el uso de todo esto, tanto así que los resultados son espectaculares, pero va a seguir evolucionando porque yo pienso que esto no se puede quedar solamente en una detección tan temprana, en nanosegundos, en microsegundos, sino que sigue más allá. Entonces, ¿qué viene? Híjole, de repente es tan difícil de decidir qué puede venir, ¿no? Pero yo creo que sí estamos ya en una etapa madura en donde todo el mundo estamos utilizándolo y haciendo investigación acerca de qué más se utiliza, ¿no? Ayer en la charla del doctor David Bray, él hablar acerca de por qué hay una diferencia en esta década comparada con la anterior y básicamente el avance en inteligencia artificial. Y la respuesta fue básicamente por la información que hemos podido colectar comparado con la década pasada. Entonces, entre más información tenemos, pues tenemos nuestros modelos que estamos diseñando, pues son más productivos y más eficaces. Entonces, todo depende de la información y la información vamos a seguir colectándola. Eso no va a parar.
No va a parar y seguimos alimentando y es la manera de ir teniendo más aprendizaje, ¿no? Y eso Exacto. es para todos lados, ¿no? Así como que de repente te dicen, oye, ¿cuántos clientes tienes de esta vertical? Y tú le dices, no, pues apenas voy colectando. Es justamente ir teniendo este tipo de bases, como tú dices, de información para adquirir mayor conocimiento, poder hacer las comparaciones de cómo estaba anteriormente y así es como se va generando toda esta parte del brinco, que insisto, para ti, para mí, Eda, a lo mejor es un brinco que hemos dado. Obviamente los desarrolladores dicen, Pues oigan, no, hemos venimos hace rato con eso. aquí, sí, O todo sea, el tiempo, ¿no? como dijo, bueno, en la diapositiva que mostraste, que ya llevamos 100 años Uh -huh. casi en Con el tema Turing, de ¿no? inteligencia artificial, claro, y uno dice, ay, pues sí es cierto. Sí, Y es claro. algo que le quería preguntar ayer y te hago la pregunta. El tema, los avances de AI es como los avances en los microchips, ¿no? Cuando se inventó el microprocesador, ¿cómo se llama? La regla, se me olvidó el nombre de la regla N por lo que sea, que Sí. que cada 3 años el procesador se iba a poner más pequeño, pero más avanzado. Estamos viendo eso con AI, en mi opinión, que entre más información tengamos pues, y más aprendemos de cómo utilizamos AI o inteligencia artificial, mucho más sofisticados, pero exponencialmente van a ser los algoritmos que vamos a estar creando. Sí, solo que yo creo que la parte de los algoritmos aquí han crecido muchísimo más rápido que como crecieron la parte de los chips, ¿no? Exacto. Los chips de repente, pues sí, lo íbamos viendo como poquito a poquito, ¿no? Entonces Ajá, ahora ya salió la memoria que te guarda 256 y luego la de 512 y luego exacto, y empezó a crecer más rápido, de tal exacto. manera que ya, o sea, volteabas y un día ya tenías los de Tera, ya no te enterabas ni cuándo fue el lanzamiento, ni cuándo este tipo de situación. Pero antes nos tenían expectantes a ver cuándo salía este tipo de chips y todo esto. Con la parte de la tecnología artificial y el uso de todo este aprendizaje, yo creo que ni nos damos cuenta, ¿no? No lo tenemos ni siquiera ya conceptuado porque son brincos pues en donde son muy rápidos y en donde se tiene que aprovechar muy rápido, porque como yo les decía, los ciberdelincuentes lo están utilizando, Eso entonces sí, nosotros tenemos que utilizarlo mucho más rápido. Entonces sí, pero mucho más exponencial, yo creo, ¿no? sí. No, y de acuerdo, eso fue parte de las conversaciones ayer, de nuevo, que ya comenzamos, ya estamos detrás del tema del uso de inteligencia artificial para ayudarnos. Por ejemplo, en la primera charla con el doctor Pablo Brewer, que él dijo que los bots, entonces ya se diseñaron soluciones para identificar bots con inteligencia artificial y luego cambiaron los bots a androids, que Uh -huh, uh son -huh. robots y son humanos. Y uno dice, ya están, ellos ya saben cómo. Cuando nosotros apenas estamos comenzando, ellos ya están en la tercera iteración. Entonces los atacantes tienen muy avanzado. Aquí hay una pregunta que no sé si la podemos responder. Sí. Elvis, muchas gracias. Él dice, hay noticias donde indican que ya es posible colocar malware en código de inteligencia artificial. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pues yo no estoy sorprendido. No estoy sorprendido. Sí, esas noticias se dieron hace no mucho, es algo que todavía se está analizando y se está estudiando, pero la preocupación, yo creo que Elon Musk, como siempre, persona brillante, empresario, no está alejado. Y las películas, nosotros hemos visto todo ese tipo de películas en donde los droides y los robots, ¿no? Por algún malware que se le infectó en el sistema, se vuelven malos, Exacto. ¿cierto? ¿No? Uh -huh. Y entonces, por ahí recuerdo alguna película en donde justamente no estaba, pues no había una buena ley en donde se sabía quién era bueno, quién era malo en este tipo de inteligencia. Sí, se ha logrado detectar que hay algún tipo de inyección, todavía están en análisis, pero no es de sorprenderse, ¿no? Exacto. Bueno, pensé que tenía otra pregunta. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Sí, no, ayer con las conversaciones de ayer, el tema de la base de datos, que es, como habíamos dicho anteriormente, es las nuevas joyas de la corona, ¿no? Para las empresas que utilizan
soluciones de inteligencia artificial, porque basan todos los patrones en esa base de datos, la información que tiene la base de datos. Entonces, ¿cómo protegemos esa base de datos? O sea, el tema de la ciberseguridad sigue muy vigente. Muy vigente, porque además sabes que algo que de repente las empresas se han enfocado, yo creo que hoy en día ya no tanto, ¿no? Pues están conscientes. Hubo en algún momento que todo el mundo quería cuidar simplemente los activos de computación. Protege mi servidor, protege mi router, protege el switch, protege todo este tipo de cosas. Y la verdad es que el verdadero punto vulnerable aquí era la parte de la información, ¿no? Entonces, tú como usuario, como se los decía antes, yo tengo la computadora en su casa, ¿no? Con todo este tipo de información. La compañía pues me protege con diferentes tipos de soluciones, y todas aquellas personas que piensan que es el usuario que trabaja con la parte de la nómina, no pasa nada, no tiene más que la información de la nómina, mándalo a su casa y que se conecte con su computadora de su casa, dile que se conecte. No, señores, tienen la información que es el activo más importante de la compañía y que hoy en día los ciberdelincuentes están buscando ese tipo de información y que no es algo que esté aislado. Todos los días vemos noticias de empresas que se publicaron toda la parte de sus bases de datos, que se utilizó todas sus bases de datos, que se utilizó todas sus bases de consumidores, y eso es lo más importante. Recordemos a todas las empresas que el activo fijo y el activo móvil y el activo de todo más importante de su compañía es su información, ¿no? Y eso fue una de las diapositivas que tú mostraste que me gustó mucho, que los atacantes se están acomodando, ¿no? A la realidad, y de una vez hicieron el cambio a adaptarse al tema del COVID y comenzaron a sacar pero fue de inmediato, nuevas maneras de hacer ataques. Y entonces, ¿cómo nos podemos proteger ahora? ¿Cómo las empresas están protegiendo ahora que antes éramos un solo punto o algunos puntitos adicionales, pero después del 2020 ya las empresas son básicamente miles de puntos? Una recomendación más importante que se tiene que tomar en cuenta es que la educación del personal tiene que estar súper bien educado con una cultura de ciberseguridad. Es decir, la famosa cultura, claro. La famosa cultura. Entonces, si a tu correo, ¿no? Porque el phishing, ya vimos que el phishing sigue siendo la herramienta más importante. Si a tu correo te llegan cosas como clique aquí porque queremos saber que tu usuario y tu password está bien. Señores, tengamos la cultura de revisar de dónde está llegando. A veces es muy fácil, a veces no es tan fácil, pero si dudamos, enviémoselo a la parte de los expertos, de los helpdesk, de todo este tipo de situación, que es una parte muy importante. Otra parte súper importante, todas las empresas deben de tener su proyecto de ciberseguridad a 1, 2, 3 años. Esa es siempre mi recomendación. La vida cambia muy rápido. En este momento tenemos unas necesidades a lo mejor de ciberseguridad, pero mañana no se va a llamar anti-malware, no se va a llamar anti-spam, se va a llamar, no sé, alguna situación. Entonces, siempre proyectar esta parte del análisis, en dónde estamos parados, qué es lo que nos hace falta, e ir haciendo toda la parte del círculo virtuoso de ciberseguridad. Recordemos que cuando pensamos que estamos 100% protegidos, no lo estamos. Siempre tiene que ser un ciclo de ir protegiendo cada uno de los puntos y regresando, ¿no? Pero empecemos también por la parte de la cultura humana, en donde mostremos cuál es la parte importante, ¿no? Excelente, excelente. No, así es. Y como venimos diciendo, y lo que me he dado mucha cuenta en estos 2 días, muchas cosas son comunes entre los diferentes verticales. Estamos hablando acerca del tema del cambio cultural en el enfoque de ciberseguridad. Ayer en el panel de FinTech estaban hablando acerca del cambio cultural, pero en el enfoque de crecimiento de nuevas ideas, nuevas propuestas para el negocio. Entonces, ese tema de cambio de la cultura es muy importante. Y de nuevo también regresamos con el tema de moda, el tema de los algoritmos, cómo utilizan el tema de bias, el tema de ética, los sesgos y todo eso, basado en la cultura, ¿correcto? La foto de la pareja típica de matrimonio
Y de una lo identificó, pero la foto de otro matrimonio, pero típico japonés, no lo identificó como eso. Es muy, muy interesante. Y bueno, combinando eso con el reporte que compartiste de 14 billones de ataques, de 9 billones de ataques, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo estamos utilizando AI para protegernos contra eso? Justamente en la manera de aprender, ¿no? Si tenemos estos 14 billones de ataques, por supuesto tenemos, como antes decías, ¿no? Teníamos una base mucho más grande de la manera de comparar. Entonces tenemos este tipo de aprendizaje que hoy en día nos dan los 14 billones de intentos de ataques, vamos aprendiendo, lo vamos metiendo a las bases de datos, vamos teniendo este reconocimiento, vamos agrupando patrones. ¿Te acuerdas que es lo que queremos lograr? Agrupar las partes de los patrones, saber esto de qué se trata, es un malware, es un troyano, es un gusano, es un ataque dirigido, es un ataque al mundo, a ver quién lo pesca. Y entonces esa es la manera en cómo podemos ir tratando. Por eso es que estas estadísticas son tan importantes, no Sí. solamente para saber quién fue el ganador, ¿no? De todos los tipos de intentos de ataques, ¿no? Exacto, porque muchos de nosotros leemos esa noticia y decimos eso es para sensacionalismo y todo eso. Claro, miedo, ahí viene el lobo, ¿no? Exacto, pero estamos viendo, si le agregamos que eso, que necesitamos esta información para poder avanzar en cómo defendernos de manera más rápida y automática, que dejemos que la máquina haga. Como dijo Mo en la presentación anterior, las máquinas aprenden y hacen el trabajo mejor y más rápido que los humanos, porque de los humanos, claro. no tienen ese sesgo. Y también porque no podemos, las máquinas se pueden escalar. Claro. Paga un poquito más, pero un humano tú no lo puedes escalar. No, y los humanos comemos, ¿no? Tenemos una vida, dormimos, todo ese tipo de situación que imagínate procesar los 14 billones, en dónde lo vas a agrupar, en dónde lo vas a poner, en dónde sí lo estás acomodando. Es justamente en donde ahí la magia de la inteligencia artificial hace todo, ¿no? Entonces hace toda esta situación y como te decía, llegó para quedarse, no se pueden separar, son amigos indefinidos, pero algo que sí tenemos que seguir pensando todos como humanos es esta cultura de ciberseguridad y de seguirnos cuidando, ¿no? Exacto. María José, de verdad muchas gracias por tu tiempo, gracias a WOMSI por acompañarnos y gracias a Fortinet por el apoyo aquí con este evento. No, muchísimas gracias a ti, Ed. La verdad es que te quiero felicitar, ha sido un evento padrísimo. De verdad, las chicas de ayer me hicieron que toda mi cabeza volviera, como mujer, por supuesto que te gusta la moda y todo eso. Yo decía, no puede ser, ¿no? Wow, ese tipo de cosas. Y por supuesto a todos los otros expositores y a los que vienen, muchas felicidades, muchas gracias, súper evento, te agradezco mucho. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes en lo que se necesite y un saludo muy grande a todos. Perfecto, muchas gracias María José. Muy amable. Charito. Bye.